Mi nombre es Pablo Rosales, soy profesor de Derecho Internacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de San Martín de Porres. Quería agradecer a Ius Intergentes por la gentil invitación de participar en la Semana de Sentencias, y a mí me gustaría trabajar con ustedes la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la separación de las islas de Chagos respecto de Mauricio en 1965. Esta opinión consultiva es desarrollada por la Corte Internacional de Justicia y es emitida el 25 de febrero del 2019, es decir, es una opinión consultiva muy reciente y se da en el marco de la solicitud que plantea la Asamblea General a través de la resolución 71-292 del año 2017. Para efectos de la explicación, yo voy a tratar de dividir esta exposición en las siguientes partes. En primer lugar, vamos a identificar cuáles son las preguntas que se le plantean a la Corte Internacional de Justicia. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son los antecedentes históricos que permiten entender el caso. En tercer lugar, vamos a ver también lo relativo a la jurisdicción y discreción de la Corte Internacional de Justicia para atender esta solicitud de opinión consultiva. Luego vamos a ver lo relativo a la solución jurídica y finalmente la decisión que emite la Corte Internacional de Justicia al respecto. Comenzando entonces por las preguntas que son planteadas a la Corte Internacional de Justicia para efectos de esta opinión consultiva, identificamos en esta resolución de la Asamblea General citada, la 71-292, que dos son las preguntas. La primera es si el proceso de descolonización de Mauricio fue conforme al derecho internacional y a las resoluciones de la Asamblea General, una vez lograda su independencia en 1968, luego de la separación de las Islas Chagos. En segundo lugar, la segunda pregunta es relativa a las consecuencias jurídicas bajo el derecho internacional que derivan de la continua administración del Reino Unido sobre las Islas Chagos, incluyendo con ello también la imposibilidad de Mauricio de implementar un programa de reasentamiento de los nacionales suyos, incluido también los chagosianos. Hay que saber en este marco de preguntas que la presente opinión consultiva ha suscitado el interés de toda la comunidad internacional, y con ello podemos ver también la participación en declaraciones orales de septiembre de 2018, no solamente de países pertenecientes al continente africano, sino también a países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Nicaragua. Esto es importante en la medida que demuestra que hay una real preocupación sobre lo concerniente al proceso de libre determinación de los pueblos en el marco de la descolonización. En relación a los antecedentes, nosotros tenemos que señalar en primer lugar que la República de Mauricio está ubicada en el Océano Índico, en la parte relativa al África Oriental, y Mauricio a nivel histórico fue ocupada inicialmente por Holanda entre los siglos del XVII al siglo XVIII. Su primera administración colonial fue establecida en 1715 por Francia y se le llamó Ile-de-France. Y luego, en 1810, es decir, en el siglo XIX, Su Majestad Británica ocupa Mauricio y rebautiza a Mauricio, porque, como les decía, se llamaba Ile-de-France, la rebautiza como Mauricio, y a través del Tratado de París de 1814 entre Francia y el Reino Unido, Francia cede este espacio territorial al Reino Unido. Entre 1814, es decir, a partir del Tratado de París hasta 1965, el Reino Unido ejerce administración sobre las Islas Chagos, en el entendido que estas islas son dependencia de Mauricio. Para efectos un poco de desarrollar la cronología, es importante entender que en 1960, como todos sabemos, la Asamblea General emite dos resoluciones de la más alta importancia en torno al proceso de descolonización. Por una parte, la resolución 1514, ¿no es cierto?, del 14 de diciembre de 1960,
la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, y por otro lado la Resolución 1541, en la que se definen las 3 opciones para alcanzar el gobierno propio. En 1961, además, se emite una resolución por la cual se instaura un Comité Especial de Naciones Unidas sobre la Descolonización, o el famoso Comité de los 24. En 1964, es decir, 3 años después, tenemos que el Reino Unido, como potencia administradora de Mauricio, establece justamente el Mauritius Constitution Order, y bajo este esquema considera a Mauricio no solamente en calidad de colonia con la isla de Mauricio, sino también las dependencias coloniales, ¿no es cierto?, las dependencias de las islas como parte del territorio de Mauricio. En 1964 hay un hecho de mucha importancia relativo justamente a la interacción y negociación que tuvo el Reino Unido con Estados Unidos para efectos del establecimiento de bases militares sobre la isla Diego García. Esta isla Diego García justamente es el principal componente de las Islas Chagos. En 1965, y luego de esta negociación que tuvo Estados Unidos y el Reino Unido con representantes de las islas de Mauricio tiene justamente una negociación que da fruto a un acuerdo que es el Lancaster House Agreement. Este acuerdo tiene como objetivo justamente que el Reino Unido pueda establecer una zona territorial británica en el Océano Índico, en la cual administra, ¿no?, y genera un espacio colonial comprendido por las Islas Chagos, ¿no?, que son separadas de Mauricio. Como les digo, la fecha de 1965 va a ser determinante para efectos de la resolución del caso, y luego también de Seychelles se separa Aldabra. En 1965-1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas reacciona frente a este espacio generado por el Reino Unido. Y en el año de 1966 el Reino Unido y los Estados Unidos celebran un acuerdo de carácter militar defensivo, justamente que incluye entre sus medidas administrativas la reubicación de los habitantes de las islas. En 1968, ¿no?, tenemos un acontecimiento también importante para efectos del caso, que es el de la independencia por parte de Mauricio y su entrada a las Naciones Unidas como miembro. Hay que saber también que nosotros tenemos dentro de estos antecedentes otros que vienen después, pero para efectos de entender en esta explicación el caso, ¿no?, hay que retener muy bien lo relativo al acuerdo de Lancaster, de la Casa de Lancaster de 1965, y la independencia generada por Mauricio en 1968. En relación a la jurisdicción y discreción, quiero concentrarme sobre todo el punto relativo a la discreción. Se señalan algunas razones que compelen a la Corte para no entrar en esta materia relativa a Mauricio. La primera es que este procedimiento no estaría diseñado, me refiero al de la función consultiva de la Corte Internacional de Justicia, para determinar supuestos fácticos complejos. En segundo lugar, también los participantes hablan que la Corte Internacional de Justicia no asistiría a la Asamblea General, no podría asistir a la Asamblea General en el ejercicio de sus funciones. Tenemos también como tercer punto que no se puede reexaminar una cuestión ya resuelta por otro tribunal arbitral, un tribunal arbitral establecido en el marco del anexo 7º de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y por último, que la cuestión es una que refiere a una controversia bilateral pendiente. En el marco de todos estos argumentos esgrimidos, hay que detenernos sobre todo en los dos últimos. Y ante ellos lo que tenemos que señalar es que hay una distinción que hacer en el plano de la función consultiva y en el plano de la función contenciosa de la Corte Internacional de Justicia. En tal sentido, cuando una opinión consultiva es dada por la Corte Internacional de Justicia, esta no es para los estados, no es dada a estados litigantes, sino está pensada para el ejercicio de la titularidad de un órgano autorizado para solicitar una opinión consultiva como es la Asamblea General,
o el Consejo de Seguridad. Por otra parte, tenemos que considerar que si bien el Reino Unido y Mauricio tienen posiciones diferentes en relación a este caso, ello no lo convierte propiamente en una controversia bilateral. Por lo tanto, no se afecta tampoco el consentimiento o el principio del consentimiento relativo a la solución pacífica de controversias, específicamente lo relativo a los procesos judiciales. En esta línea también hay que considerar que la Asamblea General cumple un rol fundamental para efectos de la descolonización, y así lo ha admitido la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, no solamente en este caso, sino también en la opinión consultiva sobre el Sahara Occidental. La Asamblea General en ese sentido no está solicitando la opinión consultiva para resolver una controversia entre las partes, sino para efectos del ejercicio de sus funciones. Muy bien. Tenemos entonces el planteamiento de los antecedentes, y ahora lo que vamos a explicar es lo relativo a la solución jurídica brindada por la Corte. La Corte Internacional de Justicia tiene que resolver, como les había dicho hace un momento, dos grandes cuestiones. En relación a la primera pregunta, lo que hace la Corte es identificar un periodo relevante entre 1965 y 1968. 1965 es la fecha de la separación de las Islas Chagos, y en 1968 se produce la independencia de Mauricio. La Corte en este espacio, en este intervalo temporal, tiene que identificar si realmente se puede invocar el derecho a la libre determinación en el contexto de la descolonización. Y para ello ve que los participantes, en el marco de esa opinión consultiva, adoptan posiciones diferentes sobre el estatus consuetudinario de la libre determinación de los pueblos. La Corte en ese sentido invoca normas de la más alta importancia en el marco de las Naciones Unidas. Dentro de la Carta de las Naciones Unidas cita el artículo 1, párrafo 2, relativo al respeto de la libre determinación de los pueblos, y con ello, en una interpretación sistemática, considera el capítulo 11, declaración relativa a territorios autónomos, haciendo énfasis en el artículo 73, que hace referencia a que las potencias administradoras y en ello también los miembros de las Naciones Unidas que se destinan a administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, se obligan a desarrollar este gobierno propio. La Corte además invoca en este punto las resoluciones de la Asamblea General aplicables a este caso, entre ellas la ya citada resolución 1514 de 1960, que para efectos de la Corte, esta resolución 1514 representa un momento definitivo en la consolidación de la práctica internacional estatal para lo relativo a la descolonización. De modo tal que la resolución 1514 no es la primera, por cierto, resolución relativa a la descolonización, pero sí en 1960 permite, también en un contexto relativo a la descolonización africana, clarificar el contenido y alcance de la libre determinación. ¿Y cómo lo hace? En base al desarrollo, ¿no es cierto?, del caso relativo a la legalidad de la amenaza y uso de armas nucleares de 1996, también perteneciente a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, por la cual señala que esta resolución de la Asamblea General tendría un apoyo de 89 votos a favor y 9 abstenciones y sin oposiciones. Y además, aparte del conteo de los votos, la Corte Internacional de Justicia considera el wording, es decir, la redacción que tiene esta resolución 1514, en la cual se sostiene que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En este marco, además, cita el párrafo 6 o el párrafo 6 de la resolución 1514, el cual alude a que todo atentado parcial o total de la unidad nacional o integridad territorial es incompatible contra los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. En efecto, la resolución 1514 se ve acompañada por la otra resolución que se emite en materia de descolonización en 1960, que es la resolución 1541. La resolución 1541 desciende en lo relativo a la implementación de la libre determinación para un territorio no autónomo. Un territorio no autónomo es aquel que es geográficamente separado y que étnica o culturalmente es distinto de la potencia que la administra. En tal sentido, nosotros tenemos que tener en claro que para la Asamblea General y para efectos de la libre determinación, las potencias administradoras no se deben confundir con los territorios no autónomos.
Y esta resolución 1514 viene a ser el corolario para efectos de los territorios no autónomos de la resolución 1514. De modo tal que ofrece tres opciones de solución, siempre con el genuino y libre albedrío o voluntad de los pueblos, en que estos se puedan convertir dentro de este mecanismo a estados, asociarse libremente a estados como segunda opción, o integrarse a estados independientes como tercera opción. La suma entonces y la consideración de esta resolución 1514 y la resolución 1541 nos permite sostener que no es posible considerar la separación de las Islas Chagos para que esta potencia, me refiero a su majestad británica, mantenga un reglaje colonial sobre las Islas Chagos, como se había configurado según la explicación de los antecedentes. Y en segundo lugar, la Corte señala que el respeto de la integridad territorial es clave para efectos de la libre determinación de los pueblos en el contexto de la descolonización. En tal sentido, la libre determinación de los pueblos, ¿no es cierto?, ya habiendo alcanzado su estatus constitucionario en 1960, es aplicable e invocable en el periodo de estudio de la Corte que va de 1965 a 1968. Haciendo entonces un repaso general sobre estos aspectos, la Corte Internacional de Justicia identifica que el acuerdo de Lancaster, de la Casa de Lancaster, es uno que se da en el tiempo en el cual el Reino Unido constituía aún una potencia administradora de Mauricio. De modo tal que el acuerdo celebrado entre el Reino Unido con Mauricio no constituye propiamente un acuerdo internacional. ¿Por qué? Porque no hay una expresión genuina y libre de la voluntad popular. Esto es una de las más grandes contribuciones que tiene la opinión consultiva para efectos del análisis también y la identificación de qué constituye o no un acuerdo internacional desde la lógica de la libre determinación de los pueblos. La Corte, entonces, en relación a esta primera pregunta, concluye que el proceso de descolonización no fue completado adecuadamente en 1968. En relación a la segunda pregunta, que va ligado a los efectos jurídicos que se desprenden de la administración del Reino Unido, la Corte Internacional de Justicia califica esta administración ya a la luz de haber irrumpido el Reino Unido contra la integridad territorial de Mauricio como un hecho ilícito internacional de carácter continuo. En base a esta calificación, la Corte Internacional de Justicia sostiene que el Reino Unido debe terminar su administración tan rápido como sea posible sobre las Islas Chagos, porque está atentando contra la libre determinación de los pueblos. La Corte además añade, siguiendo su propia jurisprudencia en el caso Timor Oriental, que la libre determinación de los pueblos tiene naturaleza erga omnes, como obligación de erga omnes, y por lo tanto todos los Estados miembros de las Naciones Unidas deben colaborar con la Asamblea General para completar la descolonización de Mauricio. Por último, y ya para ir finalizando, lo relativo a las decisiones entonces lleva a visualizar que la Corte Internacional de Justicia en este caso, a través del cual estudia la descolonización en un periodo tan reciente como es justamente estos últimos años, visualiza, ¿no es cierto?, se visualiza que hay un apoyo mayoritario con la única excepción de un voto en contra en los puntos claves de esta opinión consultiva de la jueza Donoghue, lo cual nos lleva a la siguiente reflexión, que existe, ¿no es cierto?, en la comunidad internacional una preocupación bastante honda sobre el principio de la libre determinación de los pueblos. En segundo lugar, hay que considerar que este principio de la libre determinación de los pueblos tiene varias manifestaciones, pero la manifestación de la descolonización luego ya de la década de 1960 sigue teniendo vital importancia, de modo tal que la opinión consultiva resulta ser una de las piezas claves en el estudio de la libre determinación de los pueblos, además de la jurisprudencia ya citada como Timor Oriental o el Sahara Occidental. Finalizo entonces esta breve presentación de la opinión consultiva agradeciendo nuevamente a Jus Intergentes por la iniciativa de la Semana de las Sentencias, y les agradezco por la atención prestada. Muchísimas gracias.